Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es su majestad, tu mundo es su majestad. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es su majestad, todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo es su majestad, tu mundo es su majestad. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo es su majestad y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela.
Voy a ganar esta pelea, sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria, que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. 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 En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. Y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesa, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si Dios muestra quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también.
Pues muy buenas a todos los que estáis ahí ya en el chat en directo, poniendo ese fuego, dándole fuerza, dándole viveza. Me va a encantar poder leeros también a la misma vez que estemos ahí haciendo el directo. Creo que ya queda nada, unos minutitos para que entre nuestro hermano Gabriel. Va a ser muy interesante porque vamos a estar hablando de cosas importantes dentro de la propia experiencia humana. Y mientras viene Gabriel, que está haciendo ahí la introducción. Y hace poco pensaba, viendo también, hizo un pequeño vídeo y por eso también quería invitarlo, de cómo podemos poner en práctica de cuidarnos. Y pienso, no solamente pensando en nosotros mismos, sino en el que tendremos al lado, que Dios nos pone, en la gente que amamos y está ahí. Ya le estoy viendo aquí, así que voy a agregar a Gabriel. Ahí le voy a dar para que entre. Hola Gabriel, no sé si ya me escucha por ahí. ¿Me escuchas? Yo a ti no te escucho. Tú a mí me escuchas, yo a ti no te escucho. Hola, hola. ¿Me escuchas a mí? Yo a ti no te escucho. Voy a ponerme los cascos. No se oye, dice. Voy a ver por qué no se escucha. Vamos a ver. Voy a tirar mi micrófono. Hola. Hola. Ahora, ¿me escuchas a mí? No, estaba mal configurado. Sí, Tenía yo un problema de configuración. Perfecto. Bien. Nada, ya estaba haciendo la introducción. Qué gusto tenerte aquí, querido Gabriel. Y gracias por darme también de tu tiempo. Dicen que quien nos escucha, bueno, los que estéis ahí en el chat, si podéis decirnos, pero mientras ahí vamos a estar hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo va a terminar el día? ¿Todo bien? Muy bien, recién llegamos justamente. Acá son las 10:30 de la noche, 22:30, y llegamos de la misión. Nosotros soy pastor de una misión luterana y hoy teníamos reunión con los jóvenes, pero en realidad van los jóvenes y los niños también, ¿viste? Van también. Bárbaro. Lo que hacemos es cena y bueno, en este caso estamos viendo la serie esta de Netflix, que es The Chosen, el elegido. Sí, muy buena. Tenemos un capítulo por viernes. Qué bueno. Es muy bella, muy bella. Y después tenéis algún debate, algún coloquio de lo que habéis visto. ¿Cómo? Disculpame, no te escuché. Si tenéis algún debate, coloquio de lo que se ve en el capítulo. No, posteriormente lo que hacemos es comentar por encima lo que se vio, una breve reflexión más que nada. En realidad, la reunión de jóvenes nuestra está enfocada más a una actividad de contención, por el contexto en el que nosotros desarrollamos nuestra misión. Nuestra misión se desarrolla en un lugar de mucha marginalidad y el trabajo que hacemos no es solamente catequético. Nosotros no hacemos un trabajo meramente desde la fe, sino que abarcamos otras áreas del trabajo social, ¿sí? O sea, en la alimentación y en la preocupación por varios aspectos. Así que la reunión de jóvenes en realidad aprovechamos para ver The Chosen como una actividad. Tenemos un proyector, todas las cosas que nos fue donando la gente, y después hacemos un breve comentario, pero es más que nada para que los chicos tengan un lugar donde estar, reunirse, disfrutar sanamente un viernes a la noche. Qué bueno. Que no estén en otro lado. Sí, totalmente. Te capto la idea porque no sé si tú has tenido, ya como hemos empezado así, ya sigo adelante así, ya después reconduzco un poco al tema.
No sé si has tenido vida movida, pero yo lo he tenido, aunque nací en ambiente cristiano. Y sí, qué bueno tener un viernes más enfocado a poder estar junto con ellos. De hecho, mismamente, a mí algo que destaco de la serie es cómo presentan a este Jesús social, cercano, así, ¿no? Tratando con la gente desfavorecida, disfrutando de los propios milagros. A mí me encantó en el momento de el primer milagro de los peces, ¿no? Que ve como Pedro y toda su gente se queda así y empieza a reírse, ¿no? Y creo que a la vez se hace dos cosas, ¿no? Aparte de dejando ideas de lo que podía ser Jesús, poner en práctica eso, ¿no? Estar con la gente desfavorecida y acompañar sus procesos. Sí, yo lo que valoro de la serie, a diferencia de otros productos que hay, de otras series, de distinto enfoque, que esta se saca ese bagaje espiritualoide que muchas veces tienen en fondo las series, y que lo que hacen es hacer mucho énfasis en la divinidad de Jesús, o sea, su parte divina, y se olvidan de su parte humana. Y justamente me parece que en la coyuntura social que estamos viviendo hoy, hay que recuperar ese Jesús humano, que está ahí, está en la Biblia, es claro. Totalmente. Pero el mundo evangélico lamentablemente, justamente por ese trasfondo dualista que hay, desde una antropología dualista que hay reina en la teología antropológica evangélica, de dividir, ¿no?, la realidad en dos, y haciendo mayor énfasis en lo espiritual por sobre lo terrenal o lo material, lo cual yo considero que es un error. Lo que se produce es eso, ¿no? Hacer mucho más énfasis en la divinidad de Jesús y olvidar su humanidad. Y de pronto nos parece escandaloso un Jesús bebiendo vino en una boda judía, que costumbre eran 3, 4 días de fiesta y 3, 4 días de vino. Así que esto es un comentario, ¿no? Anota a pie de página de lo que estamos hablando. Muy probablemente que Jesús no tomó una copa, hubiese tomado varias durante el transcurso de la fiesta y hubiese estado feliz, alegre, bailando y disfrutando como cualquier otro judío de su época, ¿no? Entonces, esta serie yo creo que lo que hace es justamente rescatar a ese Jesús humano sin desmerecer ni en detrimento de su divinidad, pero mostrando un Jesús cercano a las personas, no desde una perspectiva, bueno, de superioridad, sino justamente cercano a la persona porque él también es hombre, ¿no? Y eso muchas veces se requiere de una pedagogía para educar al pueblo. Y lo audiovisual en nuestro siglo y nuestra generación es fundamental. Así que lo audiovisual a veces comunica mucho mejor que una catequesis, que un sermón un domingo. Capaz que un producto como esta serie, tiene mucha más llegada y mucha más capacidad de pedagogía y de catequesis que una reunión formal con la Biblia y la oración. Sí, totalmente. Hay alguno que yo creo que cuando vea este video a lo mejor va a estar agarrando las piedras y no va a querer apedrear, porque yo soy de este equipo, de este team. Y me gusta mucho porque siempre, yo estoy contigo. Hemos presentado, parece, un Jesús frío por su divinidad, como diciendo, bueno, yo soy aquí divino, llego aquí, aterrizo a la tierra, hago el plan de mi padre y hasta luego, ¿no? Hay una imagen, por ejemplo, que está arreglando un carro y digo, por supuesto, porque el tipo sabía carpintería y de repente ve que un carro se ha roto una rueda, seguramente iría con martillo, pincel, clavos, lo que fuera, y te contaré un chiste, estoy seguro, porque, mira, no es el tema, pero yo veo a Dios que tiene mucho sentido del humor, que hace una burra hablando a un profeta. Para mí es sentido del humor, ¿no? Y Jesús también lo pone así en práctica, todo eso que Dios también ha hecho en su creación. Hasta mismamente, ¿no? Dice que Jesús crece en conocimiento y sabiduría. Exacto. A mí me ayuda a entender que necesitaba también de ciertas experiencias humanas para aprender. No, Jesús cuando nació ya sabía todo. No sé, a mí me lleva a pensar que ese lado humano está ahí. Eso es un error de una conclusión cristológica errónea. Tal cual. O sea, la misma escritura y la razón misma también no significa que la encarnación haya sido que, o sea, Jesús se encarnó y estaban todas las luces en su parte humana divina, ¿no? De hecho, el despojarse de su gloria significa eso, justamente, venir en la condición humana real,
Si no hubiese sido trampa, ¿no? Medio tramposo este Dios. Ahí Tiene está. función humana, pero sus operaciones divinas están al 100, ¿no? No, en realidad la operación divina en Jesús ocurre justamente como una operación, una gracia temporal, momentánea, donde el Padre, ¿no? Viene sobre él, o el Espíritu Santo viene sobre él y obra el milagro, ¿no? Por su propio poder, pero ese justamente despojarse de su gloria significa eso. Significa que viene de hombre real, y por lo tanto tiene que aprender, Jesús aprendió a hablar, aprendió a caminar, tomó el pecho de su madre y después aprendió a masticar, como cualquier proceso cognitivo, emocional y biológico de cualquier ser humano, ¿no? Hasta en Filipenses dice, ¿no?, que se humilló hasta lo máximo. A mí eso también, esa expresión me lleva a eso, que se limitó hasta lo máximo, es decir, eso, lo que has dicho, las necesidades fisiológicas, todo, era parte de él, aunque después utilizaba también, por eso con Natanael, ¿no? Para mí la omnisciencia, él lo presenta, dice que yo te vi ahí, ¿no? En la higuera. Pero es verdad que nos hemos enfocado siempre en todo lo divino y llega un momento donde también expresa muchas cosas, ¿no? Cuando se muere Lázaro, cuando también se compadece por los que tienen hambre, él tendría hambre, muchas cosas que creo que no las logramos valorar como lo puede poner en resalto la serie. Claro. Así que qué interesante, qué interesante. Bueno, ya como estamos hablando, ¿Jesús pasó algún momento de agotamiento espiritual? Ya que hemos empezado, te voy a tirar esa pregunta, no la tenía pensada, y ya empezamos el tema de agotamiento y enfriamiento espiritual. Bueno, justamente el tema es este, y el agotamiento espiritual es algo muy propio del ser humano, ¿no? El agobiamiento y el agotamiento espiritual no necesariamente responde a un sujeto que posee una fe religiosa, ¿no? El agotamiento y enfriamiento espiritual le puede ocurrir un agnóstico, le puede ocurrir un ateo. ¿Por qué? Porque hay una condición que no depende de la creencia o no creencia del individuo, del sujeto, que es la condición del alma, ¿sí? La condición de esa realidad que no es material, que está en nosotros y que imprime en nosotros ser quienes somos, ¿no? Que es parte de nuestra esencia. Así que eso es innegable desde el punto de vista de nuestra fe, pero es innegable muchas veces de la propia experiencia, ¿no? No siempre, incluso desde el ámbito psicológico, hay escuelas que hablan, ¿no?, de una especie de lugar que no responde a la materia, ¿sí? Y donde ahí salen ciertas operaciones que no son explicables, ¿no?, en sus relaciones materiales. Así que el agotamiento espiritual y el enfriamiento espiritual, o el agobiamiento espiritual también, es una condición que se da en todos nosotros, ¿no? Que puede ser lo que hoy se conoce comúnmente como el estrés, ¿no?, los ataques de ansiedad, y que para el creyente es algo más que estrés y algo más que ataques de ansiedad o situaciones de vulnerabilidad emocional. Para el creyente, el agotamiento o agobiamiento espiritual es justamente esos momentos donde nosotros sentimos que no damos más. Esa es una expresión que usamos en Argentina, ¿no? No doy más, ¿no? O estoy cansado, ¿no? Pero no doy más es una expresión muy, muy nuestra, y justamente ese no doy más significa que no tengo las fuerzas ni tengo la claridad en este momento mental, ¿sí?, para tomar decisiones y para salir de esta situación en la que me encuentro. Que no necesariamente esa situación en la que me encuentro tiene que ser una situación concreta. Justamente el agotamiento o el agobiamiento espiritual es a veces no saber ni en qué situación estoy. Estoy tan perdido, porque estoy tan sobrepasado espiritualmente, que no tengo la capacidad ni siquiera de ver con claridad la situación real. O sea, fijémonos un caso de agotamiento espiritual y agobiamiento espiritual que no es Jesús. Después vamos a ir a Jesús, ¿sí? Vale. Pasemos por Elías. Qué interesante. Elías, un gran profeta, un hombre de milagros, un profeta que rompe con la idea de profeta que viene posterior, ¿sí? Que es la idea de profeta que viene en los libros proféticos. Vemos un profeta carismático. Vemos un hombre de poder, de unción y de manifestaciones divinas. A diferencia de los demás profetas que para nosotros son tan queridos como Isaías, Jeremías, la característica de Isaías, de Elías, es justamente un profeta carismático. Un profeta que manifiesta el poder sobrenatural de Dios en distintos hechos puntuales, y se los manifiesta a personas específicas,
pero él tiene una gran manifestación de poder. Digamos, el clímax de su carrera, ¿sí? El clímax de su carrera artística de nuestro querido Elías fue cuando estuvo enfrentado a los profetas de Baal. Claro, otros milagros habían sido, ¿sí? Habían sido cuestión de individuos. Pero en este caso es una exposición del poder de Dios ante justamente una sociedad, ante un pueblo de Dios corrompido por la idolatría, ¿sí? Así que, en este sentido, Elías no solamente es un profeta carismático, sino es como un liberador del pueblo de las cadenas de la ignorancia y de la idolatría. Y ya conocemos la historia de Elías, ¿no? Invita a un duelo a los profetas de Baal, que acá dice que son unos 300 el texto bíblico, ¿no? Un montón de Tremendo. profetas de Baal. Y bueno, la idea era que presentaron un milagro. Si realmente existía Baal, que consumiera con fuego, ¿no? Lo que ya conocemos el texto bíblico. Bueno, los profetas de Baal hicieron toda su liturgia y no pasó nada. Y Elías, sabemos, salió victorioso en esa manifestación. Dios se manifiesta y gana el duelo, ¿no? Entre profetas por una manifestación sobrenatural de Dios. Eso a los ojos del pueblo, ¿sí? Exacto. ¿Qué pasa? Bueno, el texto también nos dice que le corta la cabeza a los profetas de Baal. Supongamos que eso no es literal, supongamos que eso es una construcción histórica para construir el personaje, no importa en ese. Lo que nos dice es que Dios tuvo la victoria por medio de su profeta, el profeta sale victorioso, ¿sí? Y el pueblo mira quién es el verdadero Dios. Y obviamente me imagino el pecho hinchado de Elías, ¿no? Inflado. Estoy en el mejor momento de mi carrera, soy el profeta más poderoso de Israel, no ha habido ninguno como yo aún. Bueno, hasta ahí es hermosa la historia. Típica película de Marvel, ¿no? Sí. Pero pasa algo después. Pasa algo. Que nos demuestra que este Elías, ¿sí? Que estaba viviendo el mejor momento de su carrera, internamente se ve que no estaba en el mejor momento de su carrera. Y te voy a decir por qué. Porque hay otra protagonista de la historia que es Jezabel. Ah, sí, efectivamente. Es una mujer complicada. Que es una mujer difícil. Y que es una mujer poderosa. Porque es manipuladora, persuasiva, y es una mujer que cumple con sus objetivos. ¿Sí? Y estaba con el rey Acab, que era re manipulable el caballero. Y fíjense lo que hace esta mujer. Le dice que va a darle muerte a Elías. Suelta la amenaza y un tipo que viene de cortarle la cabeza a 300 profetas de Baal, que viene haciendo milagros por doquier, que está revestido de la autoridad y el poder de Dios, teme por su vida y huye al desierto. Eso nos demuestra que la condición espiritual de Elías no coincidía con su realidad exterior, con toda esa gloria que parecía manifestar. ¿Por qué? Porque el camino del profeta es un camino solitario. Es un camino de contradicciones, y eso lo vamos a ver en todos los profetas mayores y menores en el Antiguo Testamento. La mayoría tuvieron que padecer muchísimo por ser profetas, porque justamente el profeta tiene un rol que no es muy digno, por así decirlo, desde el punto de vista humano. Es decir a la sociedad lo que no quiere oír. Y es recibir justamente el rechazo de la sociedad. Entonces, Elías, como profeta, a pesar de su victoria delante de todo el pueblo ante los profetas de Baal, parece ser, por el final de la historia, que al pueblo de Israel mucho no le importó, siguió sus caprichos. Así que eso trajo una enorme frustración en la vida de Elías. Y aparte de lo solitario de su ministerio, una mujer, que es la mujer del rey, lo amenaza de muerte. Y este huye al desierto. Y escuchá el diálogo Efraín. Va caminando por el desierto con la cabeza agachada y Dios se le presenta, ¿no? Y Elías sale con el espíritu de víctima. Y dice, Señor, yo solo he quedado en Israel, ¿no? Pobre de mí, ahora procuran matarme, me quiero morir, estoy demasiado deprimido, prefiero la muerte, ¿no? Y Dios con una paciencia paternal le manda para que lo alimenten, ¿no? Y él sigue con su peregrinaje, dando lástima por el desierto, temiendo por su vida, en un agotamiento espiritual que no lo deja ver con claridad todo lo que Dios obró por medio de él. Porque eso es lo que nos pasa en el momento de agotamiento espiritual, querido Efraín. Cuando nosotros estamos agotados y agobiados espiritualmente, perdemos nuestra identidad, se nos nubla la vista. No nos reconocemos nosotros ni tampoco reconocemos la obra de Dios en nosotros. ¿Sí? Porque justamente el agotamiento lo que hace es
bajarnos las energías, bajarnos la claridad. Bueno, y termina la historia diciendo que se lo encuentra en la montaña, Elías con la misma retórica, diciendo que Sí. pobre de mí, que soy el último que queda, fiel a ti, Señor, me quiero morir, estoy triste. Y bueno, y viene en ese silbo apacible, dice la Biblia, ¿no? Ujú. Fíjate qué hermoso también, ¿no? Cuando entra en razón Elías, cuando Silencio. reconoce a Dios en su Ujú. propósito divino con él, es justamente en el silencio, Ahí está. en la caricia divina, ¿no? Ujú. En el amor divino, ahí, en la caricia divina en ese momento. Dios no se puso a debatir con él. Dios no se puso a convencerlo de que estaba equivocado. No. Dios lo acaricia, ¿no? Ujú. Él lo que necesitaba era un abrazo fraternal de Dios en ese silbo apacible. Ujú. Ujú. Y le dice algo muy interesante, Dios. Le dice, mirá, Elías, estás equivocado. No sos el último orejón del tarro. Hay 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, ¿no? No. Sí, Bueno, sí. y ahí termina la historia. Pero fíjate el contraste que hay entre la obra externa que él estaba haciendo, y cualquiera podría decir, ¿cómo me gustaría ser Elías? Qué gran profeta de Dios, qué gran siervo. Pero el tipo por dentro estaba destruido. Así es. Y a la primera amenaza, Ujú. a la primera amenaza de una mujer poderosa, sí, ni hablar, pero él venía de cortar la cabeza a 300 profetas de Baal, y con todo el respaldo divino, el tipo se deprime y cae en un pozo de depresión impresionante. ¿Sí? Yo digo el tipo coloquialmente, Sí, sí, sí. No, no. Y es bueno que estemos hablando de esa forma. ¿entendés? No, no te quiero cortar mucho, pero porque me han surgido tres preguntas mientras te escuchaba. Aún así, a mí me gusta lo que hace Dios con él en esto, en el silencio que le manda para hablarle, porque le devuelve su propósito. Le dice, mira, vuélvete por el camino que has venido, tienes que elegir un sucesor tuyo, Claro. que iba a ser Eliseo, tienes que ungir al rey y tienes cosas aún que hacer. Ah, Pensando en este tema, yo llevaba como una frase así, decía, un corazón agotado enferma. Y yo creo que esto, ¿no? Cuando se habla de Elías, se dice de una mini depresión, una depresión, posiblemente, y es eso, ¿no? Cuando estás agobiado, agitado, cansado, acabas, puedes mostrar mucho por delante, una fachada, pero por dentro estás roto. A lo que iba, has dicho algo muy interesante al principio. El agotamiento y el enfriamiento no solamente está unido a que una persona que sea cristiana. Lo pregunto también y quiero que profundes también en esto, porque puede ser que personas que no creen en Dios se pregunten un poquito. Listo. ¿El agotamiento tiene una correlación con el enfriamiento o no? Porque yo pensando, creo que un corazón agotado puede llevar a enfriarse, pero sin Dios, ¿cómo puedo diagnosticarme? ¿Cómo puedo trabajar o ver que estoy en mi vida, estoy agotado, frío, cuando es tan difícil de diagnosticar? Esa sería la primera pregunta. Bien, el enfriamiento espiritual, este análisis no es, un análisis científico, no es un análisis de la experiencia que tiene uno con la vida cristiana, ¿sí? Puede mejorarse, puede disentirse, pero sí el enfriamiento espiritual es una condición que solo se puede dar en el creyente, porque justamente significa que hay un proceso de cambio, ¿sí? En la forma de relacionarse con su espiritualidad, ¿no? Eso es un enfriamiento. Enfriamiento para los cristianos es cuando nosotros comenzamos a decaer y dejamos de prestar atención a las cosas espirituales, ¿sí? Dejamos de congregarnos, o sea, siempre hay manifestaciones que están visibles, ¿no? Dejar de congregarse, de pronto dejar de orar, de pronto dejar de interesarnos por la Biblia, de pronto dejarnos de interesar por estar con los hermanos y un montón de otras cosas que van demostrando a nosotros que hay un proceso interno de enfriamiento que también puede verse esta misma condición en el agotamiento. Eso es lo que se parece el agotamiento y el enfriamiento espiritual. La diferencia son las causas que provoca cada uno. Y lo que yo digo en el video que subí, que da pie a esta charla, es que el enfriamiento mayormente es producto justamente del pecado, ¿sí? Puede haber excepciones que el enfriamiento se dé por otras situaciones, ¿sí?
el enfriamiento muchas veces se puede dar por un enojo con Dios. ¿Sí? Mm. Es normal enojarse con Dios. Esto parece que es una mala palabra ante el mundo evangélico, y nosotros vemos a varios personajes en la Biblia disputando Que con se Dios. enojan, sí, ajá, Y exacto. más, yo voy a decir algo más controversial. Es sano enojarse con Dios. Menos No mal, porque no tengamos soy el razón. único, no soy el No único porque- loco. No es porque tengamos razón, porque seguramente después del proceso nos damos cuenta que no teníamos razón. Sin embargo, el proceso es sano, ¿sí? Ajá. Porque en el proceso es normal que nosotros nos enojemos y que nuestras pasiones salgan y que la impotencia propia de la vida, de las circunstancias que nos ocurren y que las cosas no se den como nosotros esperamos, es parte del aprendizaje. Y en esta dialéctica que se puede dar, en esta contestación y esta discusión con Dios que podemos tener nosotros de indignación, es la que hemos visto en los profetas. Y que vimos que Dios ha tratado muy bien a sus profetas en estos procesos, y posteriormente los profetas han reconocido que, bueno, que en ese momento estaban enojados y que estaban equivocados, ¿no? Pero Bueno, es sano no, que nosotros... Sí. ajá. Yo no sé si tú te atreverías a tener que comer las heces, como creo que mandó a Jeremías Suárez, que era uno de los dos estos que... entonces, a mí el debate más intenso que me gusta, y siempre lo tengo como valor, es Job. Job primero reconoce, Dios da, Dios quita, lo bendice tal, y de repente empieza a pasar el tiempo y empieza a tener este debate con Dios, como... Yo necesito un abogado, le empieza a decir, en nuestras palabras, ¿vale? Actualizado, no me maten los fidelinos de la Reina Valera. Le viene a decir, no, yo necesito un abogado ante lo que tú me estás juzgando, alguien que me defienda, porque yo he sido una persona santa, o vamos a decir, que seguía rectamente tus pasos, y aquí ahora me hallo, ¿no? Y el libro, aparte que hay muchos más debates, a mí me gusta, ¿no? Hasta Job le hace preguntas que Dios no le responde, solamente le responde de otra forma. Pero Claro. hay ese debate que vos decís ahora mismo y me parece muy, muy interesante para llegar a una conclusión. Y justamente tener un debate con Dios o estar enojado con Dios puede ayudarte a analizarte en qué proceso estás, si enfriamiento o agotamiento, ¿no? Mira, el libro de Job es justamente un libro que está pensado y escrito para responder a una problemática, una forma de ver la vida y de ver a Dios y de ver la relación de Dios con el hombre. Nosotros tenemos que entender que en el principio de la historia del pueblo hebreo había una concepción de una justicia retributiva, ¿no? O sea, un Dios que te retribuía en vida tus obras. Si vos eras justo, te tenía que ir bien. Si vos eras injusto, por eso te iba mal. Y este modelo se empieza a poner en jaque y en discusión posteriormente. Porque, ¿qué pasa? La propia historia de Israel demuestra que muchas veces no es así. Demuestra que muchas veces están en pecado y prosperan, y demuestra que muchas veces están haciendo las cosas bien y les va mal. Y la propia experiencia de los individuos, también del pueblo de Dios, se pone a debatir esto. ¿Cómo puede ser? Y David lo dice. Exacto, David en los dice que Salmos. muchas veces se envidia a los injustos porque les va bien. O O sea que el hombre empieza a pensar que, bueno, no puede ser que exista la justicia retributiva en estos términos, en que en la vida Dios te retribuye, ¿no? Porque no había una concepción de la vida eterna como tenemos ahora nosotros, ¿no? En los primeros periodos del etos religioso del pueblo judío, ¿no? El pueblo hebreo. Judaísmo viene de... Entonces, posteriormente el libro de Job, que es un libro tardío, es un libro que está, digamos, muy pegado al proceso helenístico, ese libro de sabiduría, ese libro de Job, muestra justamente, es una discusión a esa idea loca de la justicia retributiva. Porque el mismo Dios le termina demostrando a Job que en realidad no lo castigó por ser injusto, si era un hombre justo. ¿Se entiende lo que apunto? O sea que no, que la justicia no es así de retributiva en el sentido de que Dios está castigando los pecados en esta vida y retribuyendo las buenas obras en esta vida, ¿no? Que es mucho más complejo que eso. Entonces, justamente el libro de Job es una discusión a esa idea de la justicia retributiva y un replanteamiento de nuevos paradigmas. Y eso es interesante, porque justamente lo que estamos hablando nosotros es algo que tiene que volver a replantearse, y que hay varias cosas que tiene que replantearse el mundo evangélico hoy, porque hay un progreso constante, ¿sí?, de la religión cristiana, y progreso en el buen sentido de la palabra, porque nosotros hemos visto a lo largo de la historia del cristianismo que no siempre se ha expresado de la misma manera el cristianismo, ni siempre ha pensado de la misma manera el cristianismo. Ha ido siendo transformada su mirada, su visión, y ha ido siempre tratando de responder a las problemáticas humanas del momento.
¿sí? Sin desligarse de todo el acervo que trae históricamente, pero sí tratando de darle respuesta al hombre actual. Y ahí me parece que nosotros tenemos un gran vacío hoy desde el mundo evangélico. Tenemos, por lo menos desde el mundo evangélico en general, tenemos un desfasaje en nuestra comprensión de la realidad y en nuestra aplicación del evangelio a la actualidad. Nosotros imponemos una gran carga sobre la espalda de los hermanos, que es la espalda de ser espirituales, que es la espalda de ser cuasi perfectos, que es el peso en la espalda de que porque somos cristianos tenemos que sentirnos a gusto tan solo con serlo. Y que nuestro gozo y felicidad tiene que ser en que somos salvos. ¿Sí? Exacto. Y esos tópicos, si bien son ciertos, si esos son realidades, la realidad concreta es que nuestra experiencia de vida, nuestra transición de vida, nos surgen un montón de situaciones que nos duelen, que nos lastiman, que nos incomodan, y que son tan reales que ponen en jaque un montón de cosas en nuestra vida. Y nosotros no podemos tratar de darle antídoto a eso con los mantras. No, bueno, pero soy salvo. Gracias, Señor. Lo importante es la vida eterna. No, lo importante no es solo la vida eterna. Esta vida es importante. Y esta vida es importante porque justamente es un camino hacia la felicidad. El propósito de Dios en nuestra vida es la felicidad. La bienaventuranza. Lo dice en el Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte se pone en la cátedra de Moisés y viene a decir cuál es la verdadera realidad del reino de Dios. Y el reino de Dios es la felicidad de su pueblo. La bienaventuranza. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para el hombre? Su plena felicidad. Y esa plena felicidad el hombre la alcanza en un camino. Transita, como en un peregrinaje, ¿no? Como el proceso de peregrino, un peregrinaje hacia esa felicidad que va a ser cuando se consume al estar cara a cara con Dios, ¿no? Cuando seamos perfectos y estemos cara a cara con Dios. Pero mientras tanto es un camino que construimos nosotros de la mano de Dios en pos de felicidad. Entonces no puede ser que la vida cristiana sea mero sufrimiento. Porque muchas veces la respuesta del pueblo evangélico es la autoflagelación. Bueno, yo tengo que sufrir porque soy cristiano. Y me corresponde sufrir porque soy cristiano. No estamos en un periodo de persecución. No estamos en un periodo donde a la iglesia le toque sufrir realmente como lo vemos en los primeros siglos. Entonces, imponer una carga sobre el pueblo evangélico, sobre los hermanos, me parece que es quitarle justamente el verdadero gozo de ser cristiano. ¿Y cuál es el verdadero gozo de ser cristiano? Saber que soy hijo de Dios, saber que le pertenezco a Él y que ahora tengo las herramientas para construir mi propia felicidad y desarrollarme como sujeto y como individuo en esta vida. Poder alcanzar mis metas, mis sueños, poder desarrollarme como ser humano. Entonces, todas estas cosas se dejan de lado en pos de esa espiritualidad o falsa espiritualidad de que, bueno, la vida cristiana es esto, es soportar, es amoldarse y es justamente amoldarse al propósito de Dios que nunca lo terminamos de conocer, ¿viste? No sé, a mí me parece que ahí, sí. Es muy bueno lo que estás diciendo, porque yo, bueno, según lo que he visto también la fe práctica y un poco moviéndome y hasta mismamente el tiempo que pastoré, es que justamente estas cargas que imponemos pueden llevar a una persona que se enfríe, porque yo le puedo pedir a lo mejor mi nivel espiritual o mi nivel de compromiso con Dios o ciertas leyes o ciertas normas o lo que sea, y llevarles a que esas personas digan, no, yo no puedo llegar a ese nivel y se enfrían. O trabajar de una forma que agote a los que me están rodeando, por así decirlo. Y me pongo, por ejemplo, yo por delante, ¿no? Sin que lo haya hecho, sino que pensando en que como hermanos, ¿cómo debemos trabajar eso para no llevar a que nuestro hermano se enfríe o se agote? Porque muchas veces imponiéndolo, y es un poco lo que vemos en los fariseos, escribas a la gente, ¿no? Les imponían una forma de vida, unas leyes que muchos de ellos yo creo que estaban agotados, no podían más. Y otra cosa que has dicho al final, que justamente está hablando Pablo en Corintios, lo del amor, ¿no? Que muchas veces se utiliza para un matrimonio, pero Corintios está hablando para una iglesia, ¿no? Dice, el amor todo sufre. A mí esa primera frase no quiere decir que tengas que soportar todo, que te lleves a explotar.
está diciendo más bien que cada uno tenemos nuestras mochilas, nuestra forma de vida, nuestra personalidad, y tenemos que llevar un momento y decir, bueno, yo sé que Gabriel, aquí mi amado Gabriel, es como es y le tengo que amar así, ¿no? No le tengo que imponer cómo tiene que vivir esa vida. Um, y considerando esto, ¿crees que justamente los ministerios, la gente que está sirviendo, uh, como causa mayor de dejar esto o de abandonar un poco es el agotamiento de cumplir, en vez de vivir de esta forma un poco, Sí. y sobre todo las personas que están un poco en lo pastoral, que no toman tiempo para sí mismos, para cuidarse físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, sino que están siempre ahí a full. Um, ¿Cómo se puede una persona diagnosticar o cómo puede encontrar las herramientas para hacerse un autoanálisis y ver que está en un momento, por ejemplo, a punto de agotarse de tal modo que deje todo? ¿Cómo crees que se pueda ayudar a una persona para que se haga un análisis y llegue a estas conclusiones, Gabriel? Mira, lo primero que te digo es que muchas veces es sano dejar todo, ¿sí? Porque a veces planteamos esa situación de, no, el hermano llegó al punto que dejó el ministerio, dejó esto y lo otro, porque a veces es lo más sano. ¿Mm? A veces para replantearse la vida lo necesario es justamente tener un periodo de alejamiento de las cosas. Porque en las cosas, y inmerso en las cosas, no podemos ver con claridad. Elías se fue al desierto. El desierto es muy simbólico en la Biblia. Muy el desierto importante. es el desprendimiento, el desierto es la soledad, el desierto es la aflicción, ¿sí? El desierto tiene mucho simbolismo en la Biblia. En la antigüedad, en realidad, en general, ¿no? Entonces, el primero que diría es, no vería tan mal que alguien que ejerce un liderazgo o algo diga, yo hago una pausa, dejo todo y me replanteo mi situación. Eso me parece muy sanador. No lo veo como un fracaso absolutamente, como sí lo ve mucho el cristianismo, ¿no? Generalmente. Ahora, voy a empezar por otro lado. Voy a decir que el gran problema que tenemos con los liderazgos hoy, con la tarea pastoral y liderazgo, por así decirlo, dentro de una comunidad eclesiástica, es la idea que se tiene del pastor, ¿sí? Nosotros venimos de modelos muy nocivos, muy nocivos. No en todos las corrientes evangélicas se dan, porque hay distintas formas de ver la organización congregacional, pero en la gran mayoría del mundo evangélico, las iglesias son pastorcentristas. Hay un pastor que es la figura central de la iglesia. Si es muy grande, hay otros pastores, pero estos pastores se subordinan a la pirámide. Hay un pastor que es el que maneja todo, ¿sí? Y maneja la iglesia a su gusto. Y después se suma a la familia también, ¿no? Que de pronto la hija es la líder de alabanza, la mujer es la pastora, entonces una gran empresa familiar. Bien. Y no por desmerecer esto, yo estoy en contra de ese modelo, pero no porque la gente sea mala. Pero ¿qué pasa con esto? Estos pastores, para mantener ese poder, y voy a usar la palabra poder muy Foucault, porque es la realidad, la religión ejerce poder, el cristianismo ejerce poder, y muchos pastores ejercen poder, consciente o inconscientemente lo ejercen, porque justamente lo que te da una posición de liderazgo es poder sobre el otro. Para sostener este poder vos tenés que crear una conciencia colectiva dentro de una comunidad. Y tenés que convencer al otro de que vos sos el líder porque tenés ciertos dotes que te hacen ser el líder. ¿Sí? Vos construís una imagen sobre vos, de vos, y se la proyectás a los demás. Y la imagen del pastor sobre la grey es mayormente del superhombre. El hombre que tiene una interpretación mucho más profunda que vos de la Biblia, del hombre que ora más que vos, del hombre que tiene más experiencia que vos, del hombre que tiene otro trato con Dios y que Dios le habla de otra manera distinta, y que tiene una santidad superior a la tuya. ¿Sí? Que vos, mientras lidias con los pecados coloquiales y comunes del ser humano, el pastor está en otra dimensión lidiando con otros pecados que no conocemos cuáles son, pero sí sabemos que son superiores a los nuestros, por lo menos en batalla. Sobre esta imagen casi divinizada de la tarea pastoral, el cristianismo evangélico ha construido su imagen pastoral. Y esto provoca dos cosas. Primero, provoca justamente el pastorcentrismo. El pastor como un líder
indiscutible, que toma las decisiones, que maneja la economía y que hace y deshace a través de este poder que ejerce lo que quiere. Y la Grey no se siente apta o tiene miedo de cuestionar, preguntar o querer hacer algún cambio porque saben que el pastor está en otro nivel espiritual. Pero también esto trae un gran agotamiento sobre la vida del pastor. Porque ¿cuánto se puede sostener esta imagen? Claro. Y si vos la sostenés por mucho tiempo, Efraín, ¿sabés lo que pasa? Se empiezan a pudrir las estructuras internas de tu hogar. Totalmente. Porque vos, en la intimidad del seno de tu familia, mostrás lo que realmente sos. Y comienza a haber una gran contradicción entre lo que vos sos realmente y lo que mostrás afuera. Y vos estás desmoronando los cimientos de tu casa. Por eso, muchas familias pastorales, los hijos terminan no solamente no yendo a la iglesia, perdidos en cualquier lugar. Pero el pastor mantiene pulcra su imagen, ¿eh? Sí. Porque ha primado Sí. sostener una imagen que no existe. ¿Sí? Sí. Se da mucho, ¿no? Entonces, es perjudicial este modelo pastoral, por dos razones. Primero, porque lo que hace es quitarle la responsabilidad a la congregación de madurar, de crecer en sabiduría, ¿sí? Y no depender de un modelo, ¿sí? Sino justamente depender del modelo de Jesús y no del de un pastor. Y el pastor se vuelve dueño de las conciencias de los hermanos. Y tiene un peligro, porque cuando vos te volvés el dueño de la conciencia de los hermanos, vos sos responsable después de lo que ellos hagan, piensen o digan. Tal cual. Bueno, y esto del agotamiento. Entonces, replanteando el modelo, ¿sí? Y hay iglesias muy sanas que tienen un modelo muy sano. Por ejemplo, ahí está Jorge Carrillo conectado. Él viene de los Hermanos Libres, que para mí tiene un modelo congregacional muy sano, ¿sí? Que no está exento de dificultades y de posibles errores, pero que funciona bien porque son congregacionales, justamente. Una asamblea, varios pastores, se votan en asamblea las decisiones, hay un tesorero, un revisor de cuentas, ¿sí? No hay pastrocentrismo. Bueno, esos modelos son sanos, pero mayormente estos que planteo. ¿Y qué pasa? Bueno, en el agotamiento espiritual, muchas veces a los pastores lo que le ocurre es justamente esto. Como son el centro de todo y la toma de decisiones pasa por ellos y la presión de ser el superpastor, lo termina agotando y desgastando. ¿Sí? Pero si un pastor entiende cuál es su rol, ¿no? Que es justamente el de ser un catequista de la comunidad, un acompañante espiritual, que cuando no tenés que decir, no decís nada. Reconocés que en ese momento no tenés nada para decir. Acompañás en silencio, abrazás, llorás, le decís al hermano, mira, no tengo respuestas para esto, me supera. Un acompañante espiritual. Alguien que acompaña espiritualmente a la congregación, que enseña la palabra de Dios, está bien, pero que comparte la responsabilidad con la comunidad toda, porque quiere que se desarrollen los dones de los demás también, y las capacidades. Porque también acá hay un error de visión de liderazgo, ¿sí? Totalmente. El líder no tiene que promover a los otros, y es todo lo contrario. El verdadero líder tiene que promover a los otros. Y eso no va a opacar su liderazgo, lo va a potenciar. Así es. ¿Sí? Lo va a potenciar absolutamente y va a ganar el respeto, un respeto real. No un respeto construido a través de la manipulación y la utilización del poder y del temor, sino un respeto real. Porque cuando el otro en algún momento tome conciencia, que puede llevar años, que tome conciencia del crecimiento que ha tenido en su vida y haga una retrospección de todo lo que vivió, va a decir, fue gracias a este tipo, que en su momento me dio lugar y me dejó caminar. Y hoy estoy acá, ¿no? Qué bueno, Gabriel, todo esto que estás hablando. Me reí un poco porque justamente esta semana hablaba con Jorge. Yo nací en una asamblea de hermanos libres, también mi papá fue pastor de una asamblea de hermanos libres, pero justamente viví lo que estás hablando. Mi papá se vivía por la iglesia y descuidé un poco el plano familiar. Pero bueno, no vengo a hablar de mí, pero es muy interesante porque es una evidencia. Algo muy, muy interesante lo de los desiertos, ¿no? Justamente Oseas habla mucho de eso, ¿no? Que el Señor dice llevar al desierto a hablar al corazón. Creo que una restauración o
un revivir del mundo del agotamiento, tiene que ser en silencio, escuchando al Señor y eso, que nos abre el corazón. Y creo que la figura del acompañante es súper interesante. Si quieres podemos ir un momentito ahí, pero antes tengo una pregunta y después de eso ya vamos también al enfriamiento, que si no vamos a estar hablando de agotamiento nada más. Una persona, vale, una persona que no es cristiana, por ejemplo, ¿cómo puede cuidar su corazón, su vida para no acabar en un agotamiento, ¿vale? Porque también tenemos que pensar en la gente que hemos hablado de un ámbito eclesial, ¿no? Y cristiano, en un ámbito totalmente diferente. ¿Cómo puedo cuidar a mi vida, mi corazón para no acabar en un agotamiento? Es una pregunta difícil porque no... Yo creo que es sano cuidarse, obviamente, Ajá. pero también es inevitable que no nos pase. Mm, ¿Sí? Esa paradoja de la vida. Vivimos una constante exacto. paradoja, mi querido amigo. ¿Sí? No hay fórmulas mágicas para la vida. Mm, Es una paradoja y una contradicción constante. La tensión entre la muerte y la vida, la tensión entre el miedo y la osadía, la tensión entre la fe y la incredulidad. Estamos constantemente en una tensión paradójica inevitable. Entonces, ¿cuáles serían las formas de evitar un agotamiento espiritual? Bueno, dependiendo la circunstancia vital de cada uno de los que estén presentes. Uno tiene que, la primera clave para mí es conocerse uno mismo. ¿Sí? ajá. Ese es un trabajo que lleva toda la vida. Ujú. Pero a medida que uno se va conociendo a sí mismo, va pudiendo encontrar respuestas para uno mismo. Exacto. Las respuestas están ahí. Dios nos dio la razón, la capacidad de aprender de las cosas que vemos, la esencia, la naturaleza, y eso nos enseña cosas. ¿Sí? Nos enseña cosas la experiencia de él, de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de la experiencia propia que vi, todo nos enseña cosas. El problema está que si yo no me conozco a mí mismo, o no me voy conociéndome a mí mismo, no puedo utilizar esas cosas para dar respuestas a mi situación. Entonces, una de las grandes cosas que tiene que hacer un cristiano es empezar por la introspección, ¿sí? Y empezar a conocerse a sí mismo. ¿Cómo se empieza siendo sincero? Esto también podría valer para una persona que no es cristiana, ¿no? Totalmente. Esto es un proceso que no tiene nada que ver con la fe. La fe, Después nosotros vale, lo vamos a vincular con la fe, pero exacto. déjame desarrollarlo. Vale, dale. ¿Cómo hacemos? Lo primero que tengo que hacer es sincerarme. Verme al espejo de verdad, al de la carne y al del alma. Y ser honesto conmigo mismo y buscar definir quién soy, con mis defectos y mis debilidades. Si soy envidioso, reconocerlo. ¿Qué grado de envidia poseo? ¿Qué es lo que me da envidia? ¿Qué es lo que me da envidia? ¿Soy envidioso? Todos lo somos, innegablemente, pero en distintos grados. Bueno, soy envidioso, ¿qué es lo que me da envidia? Y me da envidia cuando mi hermano cambia el auto. No lo puedo evitar. No quiero, me siento mal, pero no lo puedo evitar. Entonces reconozco que soy envidioso, ¿no? Estoy dando ejemplos muy, muy sencillos. Sí, ¿no? ajá. Pero el Exacto, espejo exacto. es la realidad. Es decir, yo soy esto. Yo tengo estas inclinaciones sexuales. Yo tengo estos deseos. A mí me gustan estas cosas. No me deberían gustar, eso es otro juicio moral, pero lo reconozco. ¿Sí? Pero reconozco mis virtudes también. Reconozco que soy un buen amigo. Reconozco que soy un buen hijo. Reconozco que soy aplicado en mi trabajo. Que he desarrollado un método, ¿no? Entonces, en ese conocimiento de ser sincero con nosotros mismos, entonces nosotros acumulamos enciclopédicamente virtudes y defectos. Entonces ahora podemos trabajar en potenciar nuestras virtudes, ¿sí? Y en pulir nuestros defectos. Entonces el primer paso para no caer en un agotamiento espiritual es justamente conocernos a nosotros mismos. Qué bueno. Gente que llega a la edad al momento de morir sin saber realmente lo que quiso, sin saber realmente qué le gustaba, porque vivió como un caballo, para adelante, para adelante y para adelante. Y en el sistema que vivimos, nosotros estamos muy vulnerables, porque tenemos un frenesí sobre el consumismo, que no es solamente el consumismo del objeto,
sino que es consumismo de contenido. O sea, se van abriendo siempre nuevos abanicos, porque avanza muy rápido la sociedad en términos culturales, sociales y tecnológicos, que las formas de consumo son distintas. Ujú. Y nos perdemos de la vida, ¿no? Pero si no empezamos por conocernos a nosotros mismos, muy difícilmente nosotros podamos evitar agotamientos espirituales. Van a venir. Nos Sí, vamos a sí. agotar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el final de nuestras vidas va a haber procesos de agotamiento y de enfriamiento espiritual. Esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo. Esto hay que entenderlo y dejar de pelearnos contra esta realidad. ¿Sí? Ahora, Ujú. sí, los antídotos. Bueno, los antídotos es cuidar lo que nos dice la Biblia. Es difícil, ¿eh? No me quiero poner en tono pastor acá, pero es difícil. Yo lo digo y los descuido, ¿viste? Sí, Entonces, sí. la realidad es que, a modo personal, el mayor guardián de la fe y la espiritualidad es la oración. El mayor Totalmente de guardián, acuerdo. la Totalmente de oración. acuerdo. La lectura de la Biblia está bastante por debajo. No la demerezco. No digo que no. Pero en órdenes, en rango de jerarquía, desde mi punto de vista y de mi experiencia, que no puede ser la tuya, pues es la oración. No, yo, Quien yo, descuida yo la estoy oración, contigo. Ujú. quien descuida la oración, comienza en un proceso de declive, que no necesariamente termina en un enfriamiento, pero sí termina en un agotamiento, porque la oración viene, la oración, justamente el diálogo con Dios, no el Ujú. speech, el monólogo, ¿viste? Porque hay gente que hace monólogo, que quiere convencer a Dios, ¿viste? Me imagino a Dios de Exacto. brazos, me imagino a Dios de brazos cruzado diciendo, bueno, a ver cuándo va a empezar a orar, ¿viste? Hasta ahora me estás dando un monólogo. Estás haciendo Claro. apologética, ¿viste? Estás haciendo apologética, chabón. ¿Me querés convencer a mí de lo que tengo que hacer? Ay. No, entonces, claro, no, la verdadera Señor, oración, ¿viste? te propongo un plan, señor, que creo que es mejor que Claro, tú. sí, porque tu Que- palabra dice, Señor, ¿viste? Lo queremos. Y el señor diciendo, no, no me había Tu enterado que mi palabra dice. palabra dice. Sí, ya sé lo que dije yo, ¿viste? O sea, pero Exacto. ¿qué es lo que te pasa? Contame, ¿qué es lo que vos querés, chabón? O sea, sí, no me. Ay, qué bueno, Ah, bueno, sí. pero bueno, nos pasa. Uno trae esas cosas, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero yo hablo de la oración verdadera, ¿viste? El poder Ah, soltarse con Dios, ¿viste? El sí, poder y decir una esas... energía delante de Dios. Ah, no, Porque, es ¿te que das cuenta de lo que te digo? O qué sea, bueno. No, el tema no es la oración, pero te voy así podés tomar un poquito de mate. Me estás sacando unas cosas muy buenas. Yo soy igual. Uno, qué bueno que también como referentes y como pastores tal podamos abrir nuestro corazón y así nos hacemos bajar de ese trono que a lo mejor nos puedan poner la gente. Yo creo que una transparencia. Cuesta mucho ser transparente y sincero, porque cuando en una congregación lo eres y eres referente o no lo eres, la gente te tilda a apedrearte. Pero yo creo que necesitamos más tiempos de sinceridad, grupos de sinceridad y transparencia. Y en esos tiempos de sinceridad acompañar procesos como estabas hablando antes, de escuchar. Porque yo la consejería no la ubico nunca como yo tengo que dar consejos, sino claro. con lo que escucho, darte preguntas para que tú con esas preguntas busques respuestas para tu necesidad. Y esto habla mucho de la introspección, creernos a nosotros mismos. Hay una frase que todo el mundo se queda con la primera parte, amar al prójimo como a ti mismo, y nos llenamos la boca de amar al prójimo. Pero a mí la cláusula importante está en la segunda parte. Si no sabes amarte a ti mismo, ¿cómo vas a amar al otro? Claro. Si no sabes cuidarte a ti mismo, ¿cómo vas a cuidar al otro? Si no te perdonas a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar al otro? Y me hace gracia porque justamente en las oraciones creo que ahí tenemos que trabajar todo esto. Y lo que hablamos antes, tener un diálogo con el Señor. Señor, mira, hoy estoy enojado contigo, me he levantado y he intentado ir con la mejor actitud al trabajo y de repente llega mi compañero y me ha tocado las pelotas hablando Claro, malamente. sí, Es un boludo, Señor, le parte ahí, claro. mándale fuego, como sus discípulos. De repente, Pero- yo esa escena, Jesús, cuando de repente sus discípulos dicen, no, manda fuego a esa aldea. Claro. Yo Jesús le diría como a Chosen, como, ¿esto qué hay? Eso se ha farlopado esta mañana, ¿qué pasa? Y lo que has dicho tú, orando, ¿podemos decir alguna herejía? Pues sí, porque más que, oh Señor Todopoderoso, tú que estás en la... Oh, Y ahí que hay ya momentos de un eso, ¿eh? ángel, sí, que Claro. también.
Hay pero, momentos, pero el que no es tan momento mal, pero sí, sí. y no es el tema de oración, pero sí lo que yo creo que estoy contigo, para mí es el primero porque la oración libera. Si estás en un momento de que estás con una carga, ¿no? Ya lo dice Dios, Y ¿no? trae una Del claridad. Señor. ¿No te pasa Exacto. Dice, que después de dice, orar te sentís como que se te aclaró mucho más las cosas? No sé, ahí como... está, ahí está. Y dice, no, mi yugo es fácil y ay, la frase, echad toda vuestra ansiedad sobre él, echad todo ese agotamiento sobre él. Ah, y, y creo que es muy importante lo que estabas diciendo, la oración. A mí me fatiga más si un día por lo que sea, que está enfermo, he viajado, lo que sea, no orar, que podamos orar siempre. Yo en el tren, si viajo viendo el paisaje y puedo hablar con el Señor, a mí me encanta tener esos diálogos. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa. De repente estaba hablando con el Señor así, como soy despistado, me despisto viendo un perro que estaba haciendo sus necesidades. Y me río y le digo, Señor, tú sabes que soy un despistado. Bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? Esa es la naturalidad que podemos tener. Pero yo lo he hecho más en falta un día sin hablar con mi padre que un día sin leer. Y no estoy animando ni a leer ni a dejar de leer. No Sí, nos sí. malinterpreten, por favor, ni a Gabriel ni a mí. Ahora, vamos a tocar también un poco el enfriamiento. El agotamiento, por si quieres unirlo, el agotamiento me puede llevar a enfriarme. Se corre el riesgo de que que nos enfriemos espiritualmente por el proceso de agotamiento, porque el agotamiento lo que produce es en nosotros justamente también el abandono de los medios de gracia, los medios espirituales, y un poco por la frustración, viste que en Elías hay frustración, Ajá. el temor en el caso de Jesús, ¿no? El ver que hay un Ujú. camino difícil de llevar, y que bueno, que también las condiciones que se dieron durante todo su camino en esos 3 años de ministerio fueron bastante hostiles, la angustia propia de ser rechazado por tu propio pueblo, todo eso genera un caldo de cultivo de cansancio, y sí, puede ser que haya un enfriamiento espiritual, porque la no respuesta de Ajá. Dios, ¿sabes lo que no? Acá lo que está de fondo es el silencio divino. Muchas veces Mm, Dios es el silencio, y eso nos desespera. Entonces, exacto. puede llevarnos a enfriar espiritualmente la no intervención de Dios. Puede llevarnos a enfriarnos espiritualmente la no respuesta de Dios, ¿no? Pero mayormente el enfriamiento surge de un abandono de los medios espirituales, pero porque hay Ujú. un pecado pululando, ¿no? Ahí está. Sí, Hay como un porque autoengaño en nuestra conciencia. lo de David no fue tanto por agotamiento, sino No, por un desenfoque, ¿no? Un el tipo desenfoque así. estaba frío. El ¿Te das tipo cuenta? tenía que ir a la batalla, ¿no? Mirá, mirá, Dale, adelante, Efraín. cuéntanos, porque dale. La anécdota es esta: el tipo está mirando así de su palacio y ve una mujer que se raja la tierra, ¿no? La ve ahí y la desea como cualquier hijo de vecino. Dice, qué buena que está, ¿no? La verdad que... Exacto, Pero en exacto, ese así. momento, a una persona que se encuentra bien, no digo espiritualmente, mira, Mm, ni siquiera voy a decir espiritualmente, que se encuentra ordenado al bien, que reconoce sus virtudes y que reconoce qué es lo bueno, va a ujú, llegar a decir, uy, sí, está muy buena, pero es la mujer de un gran mm, hombre, ¿no? ¿Sí? Pero ni siquiera no pasa del deseo de decir, uy, qué buena que está, a decir, la quiero para mí. Bueno, no lo vamos a ajá, jugar ahí a David, ¿no? Porque también nos pasa, nos puede pasar. La quiero para mí. Y después da el siguiente paso, la toma para sí. Y ahí ya, entonces ahí tenemos un alarmante. ¿Qué le está pasando a David? Está flojo de exacto. papeles. Está flojo de papeles, David. ¿Qué le pasa? Pero Ujú, no termina ahí. No termina ahí. A tal punto no. está frío, moral Ujú, y espiritualmente, que no solo dice, uy, qué macana me mandé, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué hice esto? No, porque puede pasar, ¿eh? Llegar hasta ahí y decir, ¿qué hice? ujú, No, redobla la apuesta. Se comporta de una manera vil y traicionera y carroñera. Por eso yo digo que el pecado de David es el peor pecado de toda la Biblia. sí. El pecado más terrible de toda la Biblia. Es la actitud
más traicionera que hay en toda la Biblia. Y principalmente porque rompe con toda la ética del hombre y de la masculinidad. Se comporta Así como es. un traidor peor que Judas. Pero Judas por lo menos por 30 monedas de plata. Este le roba a la mujer a un hombre y lo manda a matar. Un hombre leal. Y lo emborracha también. Un hombre real. Un hombre no solamente leal a la corona, sino valiente. Un referente de la sociedad. Lo manda a morir como un perro para quedarse con la mujer que no le pertenece. Un pequeño inciso. Sí. Fíjate cómo el Señor también en cierta forma honra a Urias, que cuando en Mateo te das cuenta que viene la genealogía, pone Betsabé no la mujer de David, sino la mujer de Urias. Que viene la genealogía por Salomón, que realmente Salomón es hijo de David, no de Urias. A mí es un detalle que me lleva siempre en la genealogía a observar lo que estás hablando, la figura que sería Urias como persona de Dios. Perdona por el pequeño inciso. ¿Me repetís eso que me perdí ahí? A ver. En la genealogía de Mateo, cuando llega David, dice Salomón, pero dice que Betsabé pone Betsabé, dice mujer de Urías, a través de... Entonces, no dice mujer de David, sino que mujer de Urías. Excelente. Y es un dato interesante porque, claro, Salomón es hijo de David, pero ahí lo que yo destaco en la genealogía ahí de Mateo, que está reivindicando el papel de eso, de Urías, lo que era para Dios. Son detalles de las genealogías que parecen pesadas, pero digo, bueno, por algo, una vez... Algo comunica. Sí, dice, ¿por qué tantas genealogías? Dice, porque alguien me dijo, bueno, el Señor quiere que esas personas estuvieran ahí puestas, aunque no se hable mucho de ellas, ¿no? Tú imagínate las personas que salen, que regresan con Zorobabel, ¿no? Son personas que no fueron la mayoría, sino la minoría y que tuvieron riesgo y todo. Es como resaltar en esto que estás hablando de Urías y la figura de Urías. Era un pequeño inciso que me parecía interesante decir. Bueno, continúa. Bueno, entonces justamente la diferencia entre enfriamiento espiritual y agotamiento espiritual se ve no solamente por sus causas, sino por sus resultados. ¿Por qué? Porque el agotamiento, un agotamiento real, un agobiamiento espiritual real, no te va a llevar a vos a negarte a vos mismo o a desordenarte hacia el mal. Va a ser justamente una crisis, un dolor, una tristeza, un desgano, ¿no? O sea, el agotamiento es justamente no tener ganas de hacer ni el bien ni el mal. O sea, estar justamente estancado y sin resolución alguna. Pero el enfriamiento es justamente el proceso de tener nuestras pasiones ordenadas. Las pasiones no son malas, la pasión no es algo malo. La pasión puede estar ordenada al bien o puede estar ordenada al mal, ¿sí? Y la pasión tiene una medida, ¿sí? La pasión es justamente cuando se modera. La pasión cuando se modera es buena. ¿Por qué? Es moderada. Disfruta del bien, disfruta de la cosa bella, disfruta de lo bueno. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa en el enfriamiento? Justamente nosotros en el enfriamiento pasamos de tener ordenadas nuestras pasiones hacia el bien a inclinarnos hacia el mal. ¿Sí? Y el enfriamiento nos lleva a tender siempre hacia lo que nosotros conocemos como pecado, ¿no? La palabra pecado como concepto. Que en realidad el pecado es un atentado contra nuestra propia dignidad. Yo, me gusta definirlo antropológicamente y no teológicamente, aunque es teológica, pero desde la antropología teológica, porque es mucho más práctica. Real. Es más real aparte. Sí, pues yo digo, no, es un ofender a Dios. Y bueno, pero a Dios no lo veo. Y tampoco me dice que está ofendido. No viene y me dice, che, estoy ofendido. Entonces, pero si nosotros entendemos que el pecado es un atentado contra nuestra propia dignidad, porque justamente el pecado siempre es contra un otro o contra mí mismo, pero ese contra mí mismo también termina perjudicando contra un otro, porque hay un otro que me ama, hay un otro que me respeta. Entonces, cuando nosotros entendemos que el pecado nos rompe a nosotros como seres humanos y rompe a los que están a nuestro lado, nosotros vemos la gravedad que tiene el pecado, ¿sí? Como error, como errar al blanco, como ir por el lugar que no debemos ir, ¿no? Entonces el enfriamiento siempre termina, digamos, en esta cuestión del pecado. ¿Y por qué es peligroso el enfriamiento? Muchas dicen, no, porque el enfriamiento te termina apartando de Dios. Bueno, pero el problema no es apartarse de Dios. Fíjate lo que digo, escuchá.
Ya, ya. El problema no es apartarse de Dios. El problema son los costos de ese apartarse de Dios. Porque de Dios no nos Efectivamente. podemos apartar. ¿A dónde iré, Señor? ¿De dónde podré escapar? A donde vaya estarás tú, Señor. O sea, no nos apartamos nunca de Dios. Sí, y no, él Nosotros nunca, y nos él negamos nunca la tampoco posibilidad. nos Nosotros nos deja. negamos la posibilidad de estar en comunión con Él, pero no nos Ujú, apartamos. Entonces, ahí está. ¿qué pasa con el pecado? Nos apartamos de nosotros mismos y Mm, nos apartamos de los otros. Porque ahora atento contra mi propia dignidad y atento contra la dignidad de mi prójimo, y el otro deja de ser un otro y comienza a ser un algo. Y cuando el otro comienza a ser un algo, significa que ese algo yo lo utilizo para mi propio provecho y mi propio beneficio. Me voy convirtiendo en una ujú, persona errante y una persona que va hiriendo y se va hiriendo a sí mismo, ¿no? Entonces el enfriamiento es peligroso en ese sentido, no tanto en la posibilidad de apartarse, porque los aparte del apartarse muchas veces se puede dar de una manera muy camuflada. Hay gente que está apartada pero se congrega y aparenta tal piedad, cual. pero su corazón Ujú. está más apartada que uno que está luchando contra algún pecado, ¿no? Entonces, Sí, 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 el sí. apartarse en sí, para mí, por eso, quizá por eso nuestra iglesia acá en Mar del Plata es tan chiquita, ¿no? Porque yo, Ujú. como me ve acá, soy con la congregación, con mis hijas y con mi esposa, y ay, pobre mi esposa que me soporta, ¿no? Eh, Las pero gotas, ¿no? sí, a lo que voy es lo siguiente, bueno, me perdí lo que estaba diciendo. El tema No, estaba estás hablando de justamente del el enfriamiento, claro. sí, el enfriamiento, pero que muchas veces está camuflado, que hay gente que puede Claro. estar muy piadosa. Bueno, a lo mejor no te tiro unas ideas y por eso para reconducirte. Es bueno lo que dices porque para mí el que está luchando con el pecado está activo. El que ya tira la toalla, bueno, ya estoy así, es el que justamente la dignidad. Yo creo que en la frase de cuando dice que vieron su desnudez y se dieron cuenta de cómo estaban, está hablando de esto, ¿no? Dieron, bueno, mi dignidad la he perdido, ¿no? En el Edén, el ser humano. Y es lo que estaba hablando, más que ir contra Dios, que también es perder esa dignidad. Um, y esto último de la gente que lucha con esto, más bien que estar en un enfriamiento, está como activo, luchando, intentando resistir, ¿no? Cuando hay gente que lleva mucho tiempo a lo mejor con cosas ocultas que van ahí, echa su ofrenda, tal, pum, pam, y por dentro están así podridos. Um, si quieres ahora, te voy a hacer la última pregunta y después me gustaría, los que están en el chat, ¿hay ya alguna pregunta? Sí, Entonces, ¿qué tirá, te la tirá voy a que hacer? ¿Qué tienen alguna? Am, Porque también lo dijiste en este vídeo. ¿Cómo ser personas? Porque también me gusta cuando hablamos ser prácticos, porque si no nos podemos quedar ahí en ideas. ¿Cómo ser personas también que acompañan estos procesos de la gente de enfriamiento y de agotamiento? Porque dijiste algo muy grave, ¿no? Muy, muy, muy interesante lo de acompañar, pero buscar cuando nosotros estamos en proceso gente que esté con nosotros, ¿no? ¿Cómo puedo yo potenciarme en ser una persona o cómo puedo yo intentar buscar tener esa antena de estar en disposición para esta gente? Ah, Bueno, yo creo ¿Qué que nos puedes decir? la mejor forma de empezar es tratar de no anticipar la respuesta, ¿no? ¿A qué me Ujú, refiero con esto? Justamente escuchar y no ya ujú, ir pensando en lo que voy a decir, porque no sé lo que le está pasando al otro, ¿no? No soy omnipotente, omnipresente ni omnisciente, así que no puedo saberlo. No tengo que ir con respuestas enciclopédicas ya preparadas de antemano, tengo que escuchar. Y en ese mm, escuchar, la mejor forma es empatizar, decir, che, esto que está diciendo él a mí me pasó un montón de veces. Esto que vos. Entonces vos vas ujú, empatizando y te vas poniendo en su lugar y mientras. Todo un análisis, ¿no? Que tenés que ir haciendo mientras tanto. Lo que tenés que pensar es cómo me hubiese gustado que me respondan a mí en ese momento. sí, ¿Sí? qué interesante. Entonces la mejor manera muchas veces de un enfriamiento es no cuestionar a lo que nos está diciendo. Porque Ujú, cuando vos cuestionás lo pones en una situación de defensiva. Y exacto. justamente la persona que está fría sabe que el pastor va a venir a convencerlo de que deje de estarlo. Si Ujú, vos vas de esa entrada, ya perdiste la batalla, amigo. Entonces vos lo que tenés que hacer es primero escuchar, reflexionar,
junto con él sobre lo que está diciendo. En los puntos de encuentro, que decís, sí, en esto que vos me estás diciendo tenés razón, a mí me pasó un montón de veces. Esa transparencia es vital, Mm, porque el tal cual. otro se siente descansado, de que no es él solamente, sino que le pasa a todo el mundo. Mirá, Efraín, yo te doy una clave hermenéutica de interpretación de la vida. Mirá que chabón, mirá lo que estoy diciendo. ¿Quién sos? ¿Viste Aristóteles? No. Nos van a censurar aquí, nos van a matar, pero adelante. Bueno, pero... ahí me está llegando un mensaje, bueno, no sé. Uno tiene que comprender lo siguiente. Lo que se dice de uno, se dice de todos. Y lo voy a explicar. Lo que se da en vos, se da en todos. En mayor, menor medida, con algún acento en alguna característica, en algún pecado, en alguna diferencia, pero en realidad tus debilidades son las de todos. Así es. Como te digo, ¿y por qué digo esto es una clave hermenéutica? Porque cuando uno se conoce a sí mismo, conoce a los demás. Escuchá, cuando vos te conocés a vos mismo, conocés a los demás. Sabés de lo que el otro es capaz porque sabés de lo que vos sos capaz. ¿Sí? Por eso digo, en algunos se acentúa más alguna cosa, en otra, pero en general, en líneas generales, lo que se predica de uno se predica de todos. Lo que se dice de uno se dice de todos. Entonces, con este tópico, a partir de ahí, vos podés interpretar la realidad de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando estás escuchando al otro, sabés que todo lo que está diciendo a vos te pasa también. Ahí está. Mayor o menor grado, con un acento más, un acento menos, a vos también te pasa. Entonces, si vos te sincerás con el otro, también hay que ser inteligente hasta dónde me sincero. Ojo. Claro. Uno no se puede abrir con todo el mundo de la misma manera. ¿Sí? No. O podés causar daño, te podés causar daño a vos mismo, ¿eh? Porque hay gente malintencionada también. Entonces, uno tiene que con sabiduría ir viendo hasta dónde, pero muchas veces el poder contar alguna situación, una anécdota personal, o empatizar con eso, hace que el otro se rinda y se sienta mucho más acogido y tenga ganas de seguir abriéndose. ¿Sí? Entonces ese me parece que es el primer punto de partida. Y posteriormente es tratar de acompañarlo de múltiples maneras. ¿Sí? En un momento, si él se abre a una oración, genial, siempre esas cosas son positivas, pero siempre desde la escucha, porque después vos te volvés un referente para esa persona. Va a acudir a vos progresivamente, y el que termina haciendo la obra en realidad es el Espíritu Santo. Así que, mientras tanto, va a ser la parte humana que Dios haga la sobrenatural. Vos te volvés un referente para la confesión, para la consejería, como quieras llamarle, y esa persona de a poco, sintiéndose más libre, viendo tu cambio de paradigmas a la forma de pastorear también, porque la gente viene herida y reticente, justamente porque está cansada de que ya vengan, bueno, hermano, lo que pasa es que vos dejaste de orar, lo que hay que hacer es que tenés que orar, hermano, tenés que orar. Sí, ya lo sé, pero no me funcionó, ¿viste? Entonces, me parece que parte de ese punto de partida, la escucha, el ponerse en el lugar del otro y el sincerarse, y decirle, mira, te digo la verdad, a mí también me pasa. ¿Viste? Qué bueno. Tratemos de trabajarlo juntos si querés, ¿te parece? Yo ya vencí en este área, o voy venciendo. ¿Querés que te dé una mano? ¿Querés que lo trabajemos juntos? Ese es el lugar, Efraín. Sí. Claro, porque muchas veces lo que reciben es un juicio, un hachazo, una mirada por encima, ¿no? Cuando la clave, para mí también una predicación es a la clave. Cuando la predicación se ha llevado internamente y algo vivido y experimentado, porque la gente va a entender lo que tú estás exponiendo con el pasaje que vaya a ser o con lo que Dios te ha puesto, ¿no? Porque es desde una experiencia y lo que has dicho tú es clave. Todos, en mayor o menor medida, se pueden sentir identificados con lo que estás hablando. Porque es lo que hacía Jesús, él sin tener ese enfriamiento, este pecado, pero traía cosas coloquiales, traía cosas del día a día, dice, si tú tienes algo contra tu hermano, te has enojado. ¿Qué hermano no se ha enojado una vez con su hermano, no? Y son realidades de nuestra vida. Y es tan práctico, algunas veces creo que es eso, nos quedamos en diagnosticar, llegamos con la libretita. A ver, ¿qué tienes? Esto es tal. Mira, el medicamento.
Y Claro, sí. tenemos que hacerlo real. No, si yo he pasado No, por y ese aparte, proceso, ¿sabes cuál es el problema de eso? Que es siempre ponernos en un lugar de superioridad. ahí está, ¿Te das ahí cuenta? está. Cuando no Y a mí- tenemos la respuesta para nada, principalmente vos y yo somos pastores jóvenes. O sí, sea, uno capaz que de un pastor más grande, un tipo 60, 60 y pico de años, puede pretender que alguno de los problemas que vos estés suscitando, el tipo te diga, mirá, yo ya la pasé, haceme caso, haz ah, esto. Bueno, claro, obviamente, la voz de la experiencia también vale. sí, Pero sí, nosotros sí, somos pastores jóvenes y te viene un hombre de 50 años a pedirte consejería. Ya primero estás en un lugar de vulnerabilidad. tal cual. Pero si vos te pones encima ¿viste? En doctor que da diagnósticos y da medicamentos, el nivel de soberbia, macho, o sea, Sí, terrible. sí, 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 sí. No, es otro tema que me quiero hablar más adelante, no sé si el tema de la restauración, porque justamente nuestro mayor restaurador es Jesús. Y claro, cuando quieres trabajar en una restauración, no es el tema, pero cuando quieres, bueno, es el tema, sí, porque también queremos restaurar las personas y el Señor quiere restaurar los enfriamientos y los agotamientos. Cuando estás en una posición así superior, no, todas las chances las tienes que perder o las pierdes porque vas desde un diagnóstico que parece que nunca te ha pasado a ti nada, ¿no? Cuando todo el rato yo creo que estamos en un proceso, siempre en procesos de crecimiento y restauración, porque tú mismamente, y yo también lo creo, de que aquí nadie se libra de enfriamientos, de agotamientos, de lo que sea, ¿no? Que es el reto de crecer a la imagen de Jesús de esta forma. Si no tuviéramos esto, no habría crecimiento. Seríamos esa agua que se estanca. Para mí, el enfriamiento ah, puede acabar en estancamiento, que hay personas que llevan eso 30, 40 años. Y como diría Pablo, ¿no? ¿Seguís tomando leche? ¿Cómo puede ser que seguís tomando leche? No, ¿dónde está el crecimiento, no? No, me acomodaba esto, ¿no? Pues, qué triste, ¿no? Estás enfriado, estás destacado, el agua Aparte se que ha echado a perder. eso se replica después en la vida en general, no sé, el Sí, estancamiento por lo general no se divide, che, no, me estanqué en lo espiritual, pero en la vida me va bien. No, vos te estancás no, en no, todo. no. Y hablo en todo te estancás, Sí, porque te sí, sí. quedás, porque el estancamiento justamente es decir, como decís vos, estoy cómodo acá y no busco. Y la vida es el desafío, ¿viste? Borges tiene una definición de la aventura, de la vida. En ese sentido me parece brillante, ¿viste? Ujú. La vida es esto, loco, es un desafío. Y hay que vivirlo como tal. Y en ese desafío cometemos errores, la propia vida tiene situaciones difíciles, pero también nos va bien y hay momentos hermosos. Y Ese es un buen mensaje, dejar esperanza de eh, que aunque tengamos tiempos de enfriamiento y agotamiento, es un desafío. Es un desafío. ¿Quieres que podríamos hablar más? Yo creo, pero también sé que has tenido una jornada larga. Acá ya son casi las 5 de la mañana, pero me da igual uf, porque yo estoy a mí me apasiona todo esto, Gabriel. Y sí. te voy a hacer una pregunta. Ahora es el momento si quieren ir dejando preguntas en el chat también. Evangelista Roger pone, si yo neciamente en un momento de frialdad y enojo me dijo a Dios con enojo y las palabras necias, ¿qué evita que Dios, ojito, qué evita que Dios me mate igual que Ananías y Zafira? Bueno, primero que no va a pasar, pero no va a pasar. Hacelo, intentalo, vas a ver que no va a pasar. Pero yo lo conozco, Evangelista, igual Roger, porque también es seguidor de cultura. Sí, El sí. hermano, lo de Ananías y Zafira es otra cosa. Los tipos Claro, quisieron sí que estoy engañar de a los acuerdo. Al apóstoles, ¿viste? espíritu. Ujú. Porque con algo que no tendrían que haber hecho, pues ellos podrían haber sido sinceros, se lo dice Pedro, ¿no? ¿Por qué no dijeron que daban tanto y punto? ¿Para qué hacer toda esta parafernalia, ¿no? De mentir y todo, para recibir porque los tipos querían recibir un honor que no les correspondía, que es el honor Claro. de haberlo dado todo. Pero si daban la mitad, estaba bien, porque no estaban obligados a darlo todo, ¿no? ¿Se entiende? Ujú. Entonces mueren por justamente querer engañar al Espíritu Santo, ¿no? Ahí está el Y, mensaje. y aparte es un- una señal de como esto se corta por lo sano, ¿me entiendes? Como en el Claro. principio que se tenía que marcar muy bien los límites y dice que, claro,
Hay un chiste con ese, dice, ¿cuál es el primer ministerio juvenil, no? Los jóvenes que enterraron a Ananías y Zafira, es el primer ministerio juvenil de la iglesia. Pero sí que, es verdad, tú imagínate que estamos tú y yo ahí y de repente vemos que Ananías y Zafira caen fulminados. Tú y yo nos miraremos y, uy, yo esta semana he hecho un montón de cosas, como me manda al frente Pedro, o estoy en el horno. Aparte que es un relato bíblico que no tiene que entenderse como una norma. Vos imaginate que después aparece Simón el Mago, que es peor, quiere comprar el don de Dios y no cae fulminado. O sea, no podemos utilizar una narración bíblica para después hacer una cosa que se va a replicar. ¿Se entiende lo que apunto? Pero aparte que cuando me dirijo con enojo a Dios, no significa tampoco ser un cabrón. Uno nunca trata a Dios como un igual. Ahí está. ¿Sí? Es como el enojo con un padre. Quien tiene cierta ética y moral no va a enojarse con un padre igual que se va a enojar con un amigo. Con un amigo te decide todo, pero con un padre no. ¿Se entiende? Entonces, no es hablar con Dios enojado significa que uno puede decir cualquier barbaridad tampoco. No significa eso. Porque si no, entonces tenemos un problema de relación de jerarquías. O sea, estamos hablando dentro del sentido común. ¿Se entiende, Efraín? Claro, yo lo ubico, que es un error para mí, pero lo ubico cuando en la palabra decepción. Hay veces que tenemos decepción con las personas externas, hay veces que tenemos decepción con los planes, hay veces que tenemos decepción con nosotros mismos y hay veces que decimos Dios más decepcionado, cuando Dios nunca nos decepciona. Entonces yo creo que en esa decepción que sentimos o decimos que tememos de Dios, como nuestro Padre, tal, el Señor más decepcionado, ¿no? Ahí surge como ese enojo, ¿no? De un hijo a un padre. Señor, tus promesas, tal, ¿dónde están, no? Es un poquito, fíjate, hablando de Job, yo, aquí alguno me va a matar también, pero yo banco un poquito a la mujer de Job, porque la mujer de Job, al final yo me hago una pregunta, ¿quién le vuelve a dar los hijos a Job? La Biblia no dice de otra mujer, o sea que al final está ahí. Es decir, yo creo que entiendo a la mujer como que está enojada cuando le dice, maldice Dios, muérete, no está haciendo una atea, como la prendan, como una jeda, sino que ve a un hombre que ama tanto a Dios, que hace lo que hace, y de repente ocurre todo y es un enojo. Para mí es un impulso de enojo así, no malo, pero como diciendo, si Dios es así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Aparte que hay que ponerse en los zapatos de la mujer, ¿viste? Claro. El hijo, perdió todo, qué sé yo. Yo tengo la versión textual, la última, la edición 4, y ahí en los textos de Qumran añaden algo muy interesante, porque le dice, claro, tú estás aquí rascándote, yo estoy, dice, como es textual, dice, de fregona limpiando todas las casas, y veo cómo estás, mejor, dile a Dios que te mate, porque yo estoy sufriendo también viéndote cómo estás. Entonces, bueno, es lo que te digo, yo creo que ahí lo podemos encontrar esa cosa, que yo entiendo también algunas veces, ¿no? De repente, o eres un papá, eres cristiano, y de repente, por lo que sea, muere uno de tus hijos, ¿no? Una enfermedad, un accidente, o por ejemplo en Colombia, o sitios como países también como Argentina y tal, les pegan un tiro, la han robado. Tú ahí puedes decirle a Dios, no entiendo nada. Claro. ¿Qué has hecho conmigo, ¿no? En la Biblia tenemos bastante gente que llega a puntos así, ¿no? Y el de Elías me ha parecido muy interesante porque yo pensándolo, esta frase, ¿no? Yo había dicho un corazón frío paraliza. Para mí un corazón frío es como que congela, ¿no? Te congela de tu crecimiento, de lo que vas a hacer, te queda como así, ¿no? Es decir, el pecado nos paraliza también, y todo lo de la dignidad. Y un corazón agotado enfermiza. Al final podemos enfermar también espiritualmente y hacer a otros, ¿no? ¿No hay más preguntas? No sé si la gente lo tiene súper claro o no nos han entendido nada. La verdad, yo estoy muy agradecido, Gabriel, de que me hayas dado tu tiempo a esta tremenda charla. Me apasiona. Y no sé si quieres terminar con una conclusión con algo y ya nos vamos despidiendo. Bueno, te agradezco por la invitación.
estas cosas siempre me gustan hablarlas porque, como habrás visto, el contenido del canal está inclinado un poquito a responder a ciertas cosas que no se charlan comúnmente, y porque parece que la agenda siempre está en otro lado, y bueno, me parece que, por lo menos yo me siento cómodo hablando de estos temas, porque he entendido que le hace muy bien al pueblo evangélico, ¿viste? Muchos Sí. hermanos se comunican conmigo después de los videos, porque por la forma que quizá uno se expresa o habla las cosas más sueltas, más liberadas, me parece que hay que trabajar sobre estos temas, ¿no? Explicarlos y darle respuestas concretas y reales a la gente para que pueda seguir caminando en este propósito, como digo yo, ¿no? El propósito del hombre que Dios le ha dado es ser feliz. Esa felicidad se construye junto a Dios, caminando, equivocándose, levantándose, saliendo adelante, y la vamos a alcanzar al máximo cuando estemos cara a cara con Él. Así que los animo a los hermanos que estuvieron conectados y a los que puedan ver esto posteriormente a seguir este canal, a seguir Libre Pregunta. También se pueden suscribir al mío. Nosotros subimos un contenido semanal bien producido y posteriormente también quiero comenzar a hacer lives y todo esto como haces vos, así que allí pueden encontrar buen contenido también que les ayude en esto. Así que nada, hermano. Encantado, seguramente tendremos más lives. Me gusta mucho, no sé si te pasa, cuando has estudiado mucho, quieres bajar todo lo que has estudiado, todo lo que está ahí al terreno, ¿no? Bajarlo a un plano que pueda ser entendible y expandirlo. Y creo que estas son las plataformas, vivir esta fe práctica también, porque yo siempre me he quedado reflexionando, si nos quedamos en debates teológicos, filosóficos, que son perfectos, me encantan, que el desafío de seguir creciendo está genial, pero si no lo llevamos a la práctica, al final eso es algo muerto, ¿no? Santiago habla mucho también de las obras, no para la salvación, pero sí que para revivir y mostrar nuestra fe, y es lo que está mostrando. Así que estoy seguro que tendremos más de algún live en tu canal o en el mío. Yo estoy encantado también de poder estar contigo. Y sí, en la descripción pondré su canal, seguirle. Yo hace poquito que lo he conocido, pero me parece muy, muy interesante todo el contenido y he estado muy a gusto y encantado de tenerte. Me siento privilegiado. Así que, hermano, muchas gracias. Nada, Muchas gracias por tus palabras y por la nada. invitación y poder dejarme participar de esta charla. Fue muy linda. Igualmente. Pues nada, os saludo a todos los que estén en el chat y seguramente que nos iremos viendo en este canal o en el canal también de Gabriel. Y bueno, que tengan una buena noche, un buen fin de semana y que Dios os bendiga y os cuide. Un abrazo muy fuerte y hasta otra. Bendiciones. Bendiciones.